Y ahora vamos a pasar a la sesión del panel. En los últimos años, muchas de las compañías grandes de nuestra región han visto que mucha de su infraestructura, tanto física como digital, quizás no esté listo para la ola tecnológica que vivirán en los próximos años. Y la velocidad de innovación ha acelerado sustancialmente y depende de soluciones legadas en muchos casos, y eso ya no es suficiente. Esa modernización es uno de los desafíos más grandes para compañías que no son startups. Y les voy a mostrar un slide. Y viendo los resultados de encuestas que recién hicimos en junio, que ven en el slide aquí, ven que lo hicimos con empresas que tienen más de 500 empleados. Vemos que casi la mitad de los IT managers encuestados dicen que las iniciativas de transformación digital están ligadas a estrategias de las compañías, pero están enfocados en el corto plazo. Comparándolo con Estados Unidos, también pueden ver que es más prevalente ese foco de corto plazo en nuestra región que Estados Unidos. Pero a pesar de que hay muchos desafíos que estamos enfrentando, hoy en día también vemos que quizás decir a pesar de que no es correcto, ya que puede ser mejor decir por causa de la pandemia. La importancia de invertir en nuestros modelos de negocio sí está sobre la mesa y que las compañías en Latinoamérica están dispuestas a tomar riesgos estratégicos, como pueden ver aquí en la pantalla. Vemos una aceleración de sus planes que ya estaban planeados desde antes. Esta mitigación de riesgos va a estar habilitado con soluciones tecnológicas como parte del camino de transformación digital que ya tenemos varios años hablando sobre ello. Hoy nos acompañan 5 líderes de IDC en la región, de las economías más importantes para charlar con nosotros. Edgar Fierro, de México. Natalia Vega, representando Chile y Perú. Juan Carlos Viate, de Colombia. Diego Anesini, de Argentina. Y Denis Arcieri, de Brasil. Vamos a charlar con ellos sobre algunas industrias claves para sus países respectivos y cómo la tecnología está ayudando en esa transformación digital. Empecemos con México. Entonces, Edgar, según el Brookings Institute, México es el país con la base de manufactura más importante de la región, es número 11 al nivel global y representa un 19% de la economía mexicana. ¿Nos puedes compartir cómo la industria manufacturera en el país está adoptando soluciones tecnológicas para mantener su liderazgo en la región y estar bien preparado para la próxima década? Hola Jay, claro que sí. Hola a todos y bienvenidos a toda la audiencia. Efectivamente, el sector manufactura es una industria que ha sido el principal eslabón para la economía en México. Ciertamente, el Tratado de Libre Comercio que teníamos anteriormente y que justo este año se acaba de confirmar con Norteamérica, ha acelerado este sector en todos los rubros, no solamente en las grandes organizaciones, sino en toda la cadena de valor que surte y que hace eficiente a este sector. Sin duda, el momento que estamos viviendo hoy en día ha hecho que el sector se vea afectado en todos los puntos, desde no solamente sus ingresos, sino en los nuevos proyectos. Sin embargo, nosotros, al conversar con los CIOs del sector de manufactura, pero estamos pronosticando que se comporte como una V, es decir, que va a tener una economía de rebote en donde va a invertir en soluciones de automatización, está invirtiendo también en soluciones orientadas a cómo integrar toda la cadena de producción para efectos de ser más eficientes y más productivos y cómo disminuir los errores. Justo esta confirmación de este nuevo tratado está haciendo y está exigiendo a las empresas en México que sean mucho más ágiles en responder e incluso están implementando estas plataformas abiertas,
utilizando nuevas soluciones de atraer recursos tecnológicos a través de la nube, ya sea infraestructura, ya sea soluciones en donde integren esta cadena de valor. Entonces, vemos muy buenas oportunidades para el sector y obviamente pues hay que aprovechar que se reconfirmó este nuevo tratado. Gracias, Edgar. Muy interesante. Bueno, pasamos a otro sector y Natalia. La importancia de la industria minera en Chile no son noticias nuevas. Un 27% de todo el cobre, un 38% de todo el litio metal y también un 60% del yodo metal de todo el mundo viene de tu país. Así es. Es una industria donde los precios son globales, ellos no tienen mucha capacidad de influir el precio. Entonces, ¿cómo has visto tecnología tomando un papel importante dentro de esa industria? Muchas gracias, Jay, por la pregunta y también quiero sumarme al saludo de Edgar a nuestros invitados de hoy, deseándoles también un excelente día y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en compartir también nuestras visiones. Jay, respecto a lo que es la tecnología en el sector, ha sido clave para su desarrollo y seguirá haciéndolo. Este año se ha tenido que fortalecer las medidas de seguridad producto de la situación que estamos viviendo. Cuando observamos sus inversiones para sus proyectos en el sector, proyectos de reposición, por ejemplo, que las inversiones son para mantener la capacidad productiva de una operación actual con nuevos desarrollos mineros para enfrentar la caída de ley y o agotamientos del sector en explotación. También en proyectos de expansión, que son inversiones para ampliar la capacidad operacional actual. Y en proyectos nuevos, que son inversiones para comenzar un nuevo yacimiento, teniendo que realizar todo el proceso de permisos ambientales y sectoriales, y asentarse en una localización. La tecnología es parte de estas inversiones, teniendo un rol fundamental para lograr crear operaciones mineras ágiles. Hacer esto de manera consistente y confiable significa que la exploración, extracción, procesamiento y transporte de productos minerales se dé en un ambiente interconectado y que puedan responder dinámicamente a los factores externos cambiantes, como tú muy bien decías, Jay, el precio, y que pueda permitir el control y la visibilidad en todo el ecosistema de un extremo a otro. Hay varias tecnologías tradicionales y avanzadas requeridas en base a la cadena de valor de la minería. Y voy a dar un ejemplo, teniendo en cuenta la cadena de valor del cobre. En tecnología avanzada, ahí, por ejemplo, dentro de los procesos está el de exploración, el uso de la realidad virtual para planificación minera, drones para explorar, en extracción subterránea, la analítica de estructura geomecánica, en extracción rajo abierto, analítica para optimización de flota, en molienda y flotación de sulfuros, analítica de recuperación de agua en espesadores, en fundición, analítica predictiva para mantención y problemas de operación. Es primordial contar para las empresas del sector que la información proveniente de sus plataformas de datos, analítica, inteligencia artificial, se puedan gestionar en tiempo real. El éxito o fracaso depende de su capacidad para extraer la eficiencia y la productividad de la información que recopilan en sus operaciones, siendo la tecnología una herramienta base para cada una de las partes de la cadena de valor. Gracias, Natalia. Claro. Bueno, pasamos a Juan Carlos, porque el fenómeno de outsourcing y BPO y nearshoring es algo que sí está creciendo en todos los países de la región de Latinoamérica, pero creo que Colombia es uno de los países que se ha mejor posicionado en ese aspecto y leí que hay hasta 350,000 personas en el país trabajando en esa industria y entonces, ¿cómo estás viendo la dinámica de oferta de BPO y outsourcing en su país y cómo está relacionado con esa aceleración de digitalización en el país? Gracias Jay por la pregunta. Efectivamente, es un sector que se ha fortalecido mucho en los últimos años.
Hay razones de peso detrás. Primero, Colombia tiene la tercera fuerza laboral más grande de la región, casi 27 millones de personas en capacidad de trabajar. La tercerización y el BPO es uno de los sectores prioritarios de desarrollo para el gobierno, por lo que cuenta con un plan de negocio de largo plazo desarrollado a la medida por el programa de transformación productiva del gobierno. Hay una ubicación geográfica importante, estamos en el uso horario de la zona este de los Estados Unidos y hay una conectividad que en algún momento retornará. En este momento pues no se puede hablar de conectividad aérea, pero Colombia es un punto estratégico, Bogotá es un hub bien importante de conexión para todo el hemisferio, lo que ha hecho que haya una tendencia fuerte no solo al outsourcing, sino al nearshoring, en actividades que cada vez son más transversales en todas las industrias. Vamos que Edgar menciona retail, Natalia menciona minería, y las dos actividades al tiempo con el resto de sectores productivos tienen una serie de partes de su proceso que cada vez se busca que se hagan más comunes. ¿Para qué? Pues porque para las empresas eso va a generar una eficiencia al permitir tercerizar y una transición de CAPEX a OPEX que nuevamente venía siendo una tendencia y a raíz del COVID pues se ha acelerado. ¿Qué más está pasando en Colombia? El sector de BPO, que ya de por sí era estratégico y traía un crecimiento sostenido año a año superior al 20% para los últimos 5 o 6 años, hoy en día es uno de los que presenta un potencial de generación de empleo más alto. En los últimos 5 meses se han generado 15,000 puestos de trabajo nuevos derivados de operación de contact center y derivados de operación de tercerización. Es un sector que se ajustó rápidamente para poder cubrir la contingencia de restricción de movilidad, que aquí ha sido bastante fuerte, y desplazar estos puestos de trabajo en buena medida hacia el home office, rediseñar su infraestructura, y lo que estamos viendo es que muchas de estas medidas que se dieron a raíz de la contingencia o que son medidas de contingencia van a terminar convirtiéndose en medidas permanentes. Bueno, excelente, muy interesante. Vamos a pasar a Brasil y creo que, bueno, podemos hacerlo yo lo voy a hacer en español, tú puedes contestar en portugués para los brasileños conectados y para que todos puedan practicar. Entonces, Denis, los bancos en Brasil siempre han estado a la vanguardia de la industria desde los años 80, cuando el país tenía los problemas de hiperinflación, que todos ya sabemos de eso. Y hoy en día hemos visto que hay muchos startups de fintech en Brasil y también bancos tradicionales ya están creando estrategias para competir directamente o crear sus propios startups dentro de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo están usando tecnología para esa migración transformacional que estamos viendo y qué oportunidades estás viendo en este sector? Jay, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui com todos. Vou falar em português, prometo tentar falar devagarinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no chat que eu repito em espanhol. Sem dúvida nenhuma, o mercado financeiro aqui no Brasil, ele sempre foi um mercado que investiu muito em tecnologia, né? Como você comentou, foi o mercado que mais talvez investiu nos últimos anos e inclusive na digitalização nos últimos 2 anos. Isso fez com que esse mercado acaba sendo o mercado mais resiliente nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. E a gente acredita fortemente nisso pelo fato de que as empresas já estavam preparadas para um modelo digital, que os bancos
as operadoras de crédito já estavam preparadas para esse modelo digitalizado com seus produtos. Claro, com o suporte muito importante das fintechs aqui no Brasil, né? Existe um ecossistema muito forte, muito em ebulição em relação a todas essas startups que trabalham no mercado financeiro. Isso fez, então, com que esse ecossistema fosse o menos afetado, né, nesse momento de crise. Dado uma pesquisa que a gente fez no final do ano passado, o mercado financeiro não só é um mercado que talvez já estava mais preparado na digitalização dos seus produtos externamente, mas também a IDC comprovou que foi a indústria que mais estava consumindo colaboração e mobilidade pré-pandemia. Isso fez também com que talvez a vida do mercado financeiro fosse mais simples para enfrentar esses desafios que a gente vê na indústria nos últimos meses. Um ponto importante agora, falando das oportunidades, esse é um ecossistema que vem se transformando rapidamente. As oportunidades, elas não são somente oportunidades de vender produtos ou soluções para o ecossistema do mercado financeiro. Agora, no mês de agosto mesmo, a gente tem duas grandes notícias importantes de junções de empresas de meio de pagamento com empresas de tecnologia. Então, a Estônia fazendo uma oferta oficial para a Lynx. A Estônia é um grande player local de meios de pagamento, fazendo uma oferta de aquisição para a Lynx, que é um grande provedor de gestão de RP aqui no Brasil. A gente teve também a Stefanini concretizando a compra da Logbank. A Stefanini é um grande player de serviços global, e a Logbank uma startup do mercado de meios de pagamento também, e tudo isso no mês de agosto. Então, fica muito claro que a jornada desse ecossistema financeiro para o ecossistema de tecnologia, ele não é só um potencial cliente, mas ele tem um potencial de parceria ou até, nesses exemplos de aquisições, junções, M&As, muito importante aqui no Brasil. Então, a gente vai ver bastante coisa se transformando aí nos próximos meses e nos próximos anos. Obrigado, Denis. Bueno, vamos a sus vecinos al sur. Entonces, Diego, en Argentina. Según el INDEC de Argentina, el sector agroganadero representa casi un 9% de todo el PIB, el PBI de Argentina, y sabemos que es una industria que tiene que sostener muchos choques, tantos naturales, por ejemplo una sequía, como los que son más humanos, como los macroeconómicos o políticos, que en la Argentina hemos visto más por la parte humano que natural. Entonces, ¿cuáles tecnologías de innovación está ayudando a las empresas de esa industria para superar esos desafíos? Bueno, gracias, Jay. También me sumo al saludo y a los comentarios que hacías recién. Bueno, de hecho, agricultura, si se suma ganado, madera, pesca, si se toma precios constantes del 2004, efectivamente representa un 9%, pero si se le suma a eso las industrias que vienen después, como la alimenticia, de muebles y demás, digamos, de productos terminados, ahí sí podemos hablar cerca de un 21% del PBI, con lo cual ahí sí se suma lo que aporta al campo y al resto de la economía también es importante. Históricamente esta vertical viene creciendo fuertemente en inversión en tecnología, pero viene siendo más bien tecnología de operación, lo que se llama el OT. Pero no fue tan fuerte en lo que es inversión en tecnologías de la información, y entonces representa menos del 1% de lo que es la inversión en tecnología de la información en Argentina. Pero eso sí va a ir creciendo en los próximos años porque es el segundo paso, ¿sí? Entonces, para esto vemos varios espacios para crecer. Ya había mencionado Natalia, Edgar, el tema de IoT, el tema de inteligencia artificial, el tema de robótica, y por supuesto la nube también, conglomerando, haciendo posible la infraestructura para que esto pueda correr adelante. También aplica al mercado de agricultura. Entonces, vemos algunos casos de uso que tienen que ver con el tema de trazabilidad de alimentos, trazabilidad de animales, que ya se vienen dando hace algunos años, pero va a ir avanzando en la cadena de comercialización. Entonces, una lata de tomate va a necesitar tener la misma trazabilidad que tiene quizás un animal, porque la nueva situación, el nuevo normal lo va a requerir, van a haber cada vez más requerimientos en términos sanitarios. Entonces,
se suma a eso otros casos de uso como mediciones de las condiciones del suelo, meteorológicos y demás, para justamente morigerar estas cuestiones climáticas externas y hasta ahora impredecibles que se pueda llegar a predecir un poco más. Entonces, todo esto no es una cuestión totalmente futurista, ya existen casos. Por ejemplo, en Argentina hay una empresa que se llama Smartium que trabaja junto con ARSAT y otros partners en lo que tiene que ver con el despliegue de una red LoRa, IoT, para conectividad en el campo. Entonces, por ejemplo, se puede saber digamos, los granos, cómo están almacenados. Hoy se almacenan en lo que se llama silobolsas. Esto permite entender y conocer cuáles son las condiciones de almacenaje de esos granos, que están muy lejos. O sea, a diferencia de otras industrias donde el almacenaje de los depósitos están en un lugar controlado, estos están en lugares muy lejanos. Entonces, eso permite tener casos de uso como el tema de sensores para medir las condiciones, pero también se permiten conectar estaciones meteorológicas y otros tipos de dispositivos para poder justamente tener mayor información. Entonces, junto con el petróleo, el tema del grano, los granos y la carne son de las grandes apuestas que se está poniendo en el país, y claro, eso también va a ayudar a traer más dólares y que se reduzca el otro factor de riesgo que comentabas, que es el tema de la macroeconomía, ¿no? Súper, gracias, Diego. Bueno, queríamos tiempo para llegar a todas sus preguntas, entonces tenemos solamente una pregunta más. No hemos hablado de seguridad todavía, nadie lo mencionó, pero creo que hoy en día ya es un tema súper importante, aún más con la gente conectando desde sus casas, en muchos casos para imprimir o usar los escritorios, sus PCs normales. Entonces, Edgar, ¿qué estás escuchando de los ejecutivos sobre seguridad y en el new normal que estamos viviendo? Sí, Jay. Efectivamente, todas las iniciativas de seguridad, independientemente que antes del COVID eran prioritarias, ahora se vino a impulsar por el tema del teletrabajo y ahora buscando ese modelo híbrido en todas las organizaciones. Acá en México hicimos una consulta, una encuesta con usuarios de tecnologías de información y mismos CIOs, donde nos mencionaron, preguntábamos, oye, ¿cómo se va a comportar tu presupuesto alrededor de seguridad hacia el final del 2020 y en el 2021? Y lo que nos decían, el 40% de los respondientes nos dijo que el presupuesto asignado a este tipo de soluciones iba a ser mayor que lo tenían planeado anteriormente. Y esto obedece a cómo anticipar y disminuir esas amenazas que se han incentivado gracias a la digitalización en muchos rubros, ¿no? Nosotros hemos visto cómo se ha impulsado el comercio electrónico, en donde la comercialización, la adquisición de bienes y también de servicios, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel usuario, ha aumentado. Y esto ha hecho incluso que la bancarización digital y los procesos de onboarding digital también hayan aumentado, pero eso pone en amenaza pues datos, transacciones, incluso información que se pone en riesgo de las mismas organizaciones. Entonces, vemos cómo se está fortaleciendo todos los rubros de seguridad, tanto a nivel hogar, a nivel individual, a nivel movilidad, pero mucho más hace sentido a nivel transacciones y a nivel propiedad incluso intelectual, ¿cierto? También estamos viendo cómo se está articulando y se está integrando estas soluciones de seguridad en varias industrias, es decir, cómo yo comparto mis soluciones de seguridad a través de servicios administrados con las industrias con las que tengo alguna relación, alguna interacción. Si soy un proveedor de bienes y pongo mis bienes y esos se ponen a la venta a través de un retail, y el retail a través de comercio electrónico hace la comercialización, se monta una solución de ciberseguridad a través de servicios administrados en todo el flujo del proceso, y es como de alguna manera lo están resolviendo y lo están respondiendo las organizaciones. Entonces, ya para concluir, estamos observando que las soluciones de seguridad tengan un crecimiento de cerca del doble dígito a pesar de la contingencia que estamos viviendo hoy en día, incluso que se pronuncie y sea más fuerte hacia el siguiente año. Bueno, gracias, Edgar. Y quiero agradecer a todos los panelistas, a Dennis, a Edgar, Juan Carlos, Natalia y Diego hoy.
por su participación, muy interesante. Y creo que tenemos unos minutos ahora para responder a preguntas de los asistentes del webinar en el Q&A. Adelante. Bueno, hay un montón de buenas preguntas. Sé que no vamos a llegar a todas, pero el primero voy a pasarlo a Denis Arcieri y habla de la infraestructura física, que creo que es una buena pregunta porque, bueno, hemos hablado mucho sobre cloud y la nube, pero la verdad sí reside toda esa información en infraestructura física. Dice, ¿cuáles son las prioridades para las compañías si hablamos de esa migración o cuáles son las áreas más interesantes? Boa, excelente pergunta, Jay. A gente, na EDC, continua vendo uma jornada para o futuro de umas soluções híbridas. Isso continua sendo a nossa grande visão da jornada de nuvem para dentro da EDC. Uma das coisas, talvez eu vou responder essa pergunta olhando por dois prismas, né? Quando a gente fala dessa jornada híbrida, a gente está falando, sem dúvida nenhuma, da adoção de cloud através dos grandes provedores de hyperscales. E esses provedores, eles estão trazendo para o Brasil ainda infraestrutura física de uma forma muito ampla. Então, a gente entende que esse mercado continua como um mercado forte, um mercado crescente no Brasil. A gente viu, nesses últimos meses, a Oracle divulgando um novo nó de data center no Brasil, a Ascent explorando aí mais divulgação de novos data centers no Brasil entre esse ano e o ano que vem, a construção de novos data centers, a própria Scala chegando no Brasil com através de um fundo de investimento americano. Então, tudo isso realmente tem um papel importante para quando a gente fala desse contexto de hyperscales, tá? Agora, um segundo ponto é quando a gente olha pelo próprio prisma das empresas consumidoras de tecnologia. As nossas primeiras conversas com esses executivos, esses executivos eles estão repensando a real necessidade de manter muitas das infraestruturas internas, né? Então, as infraestruturas internas, elas eram importantes por dois grandes pontos, né? A latência e a segurança. E quando a gente vê nesse novo contexto de working from home, esse contexto que a gente está vivenciando, esses dois prismas, eles acabam não sendo mais tão importantes dentro de uma jornada de você manter suas infraestruturas dentro de casa. Além disso, a gente percebe uma pressão muito grande das corporações nessa jornada de CAPEX para OPEX, assim como o Juan Carlos já tinha comentado. Isso faz com que a gente entende que existe um leque, né, abre um leque de opções para esses executivos começarem a terceirizar a infraestrutura para ambientes externos. Nesse momento, a gente não está falando que essa terceirização tudo vai para a nuvem, mas que eles vão tirar muito dos workloads e jogar isso para fora de casa nos próximos anos. Essa é uma tendência que a gente está vendo importante, que também vai acelerar esse crescimento vamos pensar, da infraestrutura física dentro do país. Obrigado, Denis. Bueno, la próxima dice, ¿qué están haciendo en la región para preparar a la población para llenar esa parte crítica de talento que se necesita? Creo que quizás Juan Carlos de Colombia, bueno, vi que ayer hubo un anuncio de la presidencia de Colombia. Creo que es una buena pregunta para Colombia. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Jay. De acuerdo, lo primero es... por supuesto, la situación o la crisis del COVID ha sido un acelerador de tendencias y lo primero que hay que considerar es que el delivery de todos los casos que han mencionado mis colegas, requiere talento, por lo que hay que prever que va a haber un crecimiento en la necesidad de este talento y una serie de cambios en la forma en que se adquiere. Por ejemplo, está creciendo bastante la demanda de talento especializado en tecnología en formatos de servicio, as a service. Sí hay expectativa por la aceleración en temas de educación y, por supuesto, la noticia de ayer, el anuncio del presidente Duque y del Ministerio de Tecnologías,
que están desarrollando un programa de entrenamiento que va a cubrir 100,000 programadores en los próximos 2 años, genera una expectativa sobre el cambio que estamos empezando a ver en temas de oferta. Bueno, gracias, Juan Carlos. La próxima no es sobre un país específico, pero creo que Diego Anisini, puedes comentarlo. Dice, ¿cuáles cambios podemos esperar sobre la manera en cómo los apps están desarrollados en los próximos años y cómo las compañías están adaptándose a esa realidad? Diego. Sí, gracias. Muy buena pregunta. Bueno, de hecho, Jay, cuando vos estabas presentando los slides, mostrabas que la inversión se está dirigiendo, la inversión en transformación se está dirigiendo a ponerse a la par con transformación digital y para innovar, ¿no? Entonces, eso, si lo combinamos con que en la mayoría de las organizaciones top, digamos, de la región, vemos que ya hay una persona, un líder o una líder de transformación digital en la organización, y que eso hace que ese líder no necesariamente venga del área de tecnología, sino que esté liderando desde el área del negocio, sumado a que muchas de esas empresas están buscando hacerlo de manera conjunta, ¿no? Con algún socio tecnológico. Eso nos da la idea de que digamos, lo que tiene que ver con la nueva forma de desarrollar tiene que ver con las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, esto está en el contexto de una serie de inversiones en tecnologías y un cambio metodológico y una forma mucho más ágil en cómo las organizaciones esperan que el desarrollo dé resultados mucho más rápidos. Entonces, el principal driver para este cambio cultural en la forma como se desarrollan las aplicaciones tiene que ver con que se espera que se reduzca mucho el time to market. Todos hemos evidenciado o vivido ejemplos en los cuales hay una necesidad de negocio y el área, digamos, o la parte de tecnología tardaba mucho en responder. Con este tipo de cambios se espera que se reduzca sensiblemente el time to market y ya se está evidenciando, a la vez que se mejora la calidad y la productividad en el desarrollo. Entonces, eso sumado a que ahora, con el tema de la pandemia, hay muchísima más tecnología disponible y se está utilizando mucho más para la colaboración remota, esto hace que las metodologías ágiles de desarrollo todavía se puedan desarrollar y potenciar mucho más. Entonces, ese es el principal cambio que estamos viendo, sumado a todas estas tendencias que estamos viendo, lo vemos como el punto más importante. Bueno, gracias, Diego. Bueno, hay varias preguntas sobre verticales y industrias, entonces voy a juntar dos. Natalia, quizás puedes tomar esto. Hay una pregunta sobre retail, preguntando sobre inteligencia artificial, Big Data Analytics, también sobre el área de salud, preguntando si hay oportunidades de infra, disponibilidad de datos y cuáles sectores están recuperándose más rápido. Natalia, ¿puedes tomar esos? Quizás? Claro, Jay. Teniendo en cuenta la importancia de hoy día y inclusive de lo que cada vez se hace más relevante, es la experiencia que se tiene en compra, en las relaciones que se tienen. Por lo tanto, en el retail se acentúa la experiencia del cliente. Inclusive es la base fundamental de la interacción que el sector tiene con nosotros como personas, como seres humanos. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene siendo evidentemente una herramienta importante de entender nuestros comportamientos, de llegar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la interacción, esa asertividad que se necesita para comprender nuestras necesidades, cada vez más vamos a vivirlas. Hoy día, evidentemente, los análisis tienen que ver con este comportamiento de compra, cuáles son nuestras prioridades, también entender la cadena, cómo está ayudando la inteligencia artificial en definir la cadena, toda la parte logística, la cadena de valor, también de la entrega de productos y servicios.
viene obviamente a fortalecer toda la plataforma de comercio, la inteligencia artificial. En los relatos, tanto escuchando a Edgar como a Diego, la importancia de la trazabilidad, el entender, por ejemplo, dónde está el producto que quiero, también forma parte de las soluciones que hoy día se están implementando con inteligencia artificial. El tema de la seguridad es parte también de toda lo que es la prevención correspondiente, el comportamiento de compra, lo relacionado con la disponibilidad de pago, por ejemplo. Y en el sector salud, ahí hay evidentemente cambios, enfatizando, como también Edgar lo comentaba, que tiene que ver con las prevenciones. Hoy día no es tan solo cuando uno tiene los síntomas o está enfermo, sino que también hay un desarrollo en la parte de prevención. Hay todo un desarrollo también de cómo entender todo el sistema que cada uno de nosotros está expuesto y es parte de él para ser atendido. Y en los sectores que vemos claramente, y en este caso tanto lo vemos en Chile, en Perú y en el resto de toda América Latina, el sector claramente que hay un tema de recuperación es el sector financiero. Todo el sector en la parte, digamos, sur de nuestra América Latina, el sector minero vemos para finales de este año. Salud, también vemos que hay una recuperación, obviamente también por los cambios que se necesitan hacer y evidentemente también lograr una efectividad en las atenciones. Eso es lo que podría comentar Jay en este tiempo. Gracias. Bueno, aquí una rápida para Edgar, porque solo tenemos como 3 minutos para esta sesión. Dice, ¿cómo los mercados e industrias están considerando la migración a la nube y cómo están considerando las vulnerabilidades de la nube? Tienes 2 minutos y medio. Gracias, Jay. Pues te diría que efectivamente la adopción de la nube se aceleró en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Sin embargo, ya venía respondiendo a muchas de las necesidades que las industrias ponían en desafío para el desarrollo, para la evolución natural de sus negocios. Hoy vemos cómo estos modelos híbridos, multinube en las organizaciones, crean una mayor posibilidad de responder ágilmente a las organizaciones para crear productos y servicios y adaptarse no solamente desde el punto de vista de costos, manejo de costos eficientes, desde el punto de vista de TI, sino más bien en ese desarrollo y adaptación en el time to market para el mercado, poner productos y servicios específicos que eran necesarios en este momento, pudieron habilitar y posibilitar la nube a distintas organizaciones. Yo lo que te puedo decir es que lo que hemos visto esta transición a través incluso de plataformas abiertas que hacen de una manera más natural y posibilitan el poder integrar muchos microservicios hacia las soluciones de nubes, es como estamos observando que se dando esta adopción. Incluso estamos viendo que el crecimiento de soluciones de nube, ya sea con infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, mantienen un crecimiento de doble dígito a pesar de que en este año pues, ha resultado un desafío para todas las organizaciones. Bueno, gracias, Edgar. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Sabemos que hay mucho más que están sin responder todavía, pero vamos a realizar un Q&A, un documento, un resumen para compartir con todos ustedes en unos días con las respuestas de esas preguntas. Y para continuar con nuestra agenda, los invitamos al área de Expo, donde pueden elegir, hay 3 casos de uso. Uno es por qué es importante tener un conocimiento integral de cloud. Segundo es generando demanda y posicionamiento en un ambiente cada vez más competitiva. Y el tercero es acelerando las decisiones con insight por territorio, industria y empresa. Si están interesados en más de una de esas ponencias, al
finalizar la guía esencial, después tendrá la oportunidad de visitar un segundo caso de éxito. Bueno, gracias, sigan disfrutando del CMO y nos vemos más tarde. Chao. Gracias.